¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Hoy estoy grabando este episodio, hoy es martes, juega Colombia. Cuando tú estés escuchando seguramente ya jugó Colombia, ya se sabe cuál fue el resultado del partido de Colombia, pero adicionalmente tuvimos elecciones el pasado 21, domingo, aquí en Colombia. Y algunas personas, independientemente de cómo marcamos esa tarjeta electoral, quizás estamos, y esto es algo que he conversado con algunas personas cercanas, colegas, amigos, hay una sensación de un poco de guayao, como decimos aquí en Colombia, o de resaca electoral, una cierta sensación en algunas personas como de un cierto peso en el pecho. Algunas personas se despertaron con alivio, pero algunos otros se despertaron con profundo miedo y tristeza e incluso frustración por lo que ha sido el resultado. Y cuando digo miedo, tristeza y frustración, no solamente de quienes votaron por el candidato que no ganó, que fue Cepeda, sino incluso algunos de los que votaron por el candidato que sí ganó, que fue de la Espriella. Entonces, una de las cosas que aparecía en conversaciones con amigos fue la siguiente: personas que decían algo de este estilo. Al final, sentí que voté por el menor riesgo, pero me quedé con la sensación de no estar siendo representado por nadie. Entonces, algunas personas, y lo que identificaba yo en estas conversaciones es que nos movimos entre el miedo a perder la democracia y una cierta sensación de asco por la polarización. Incluso el miedo por un candidato y una cierta sensación de asco por el otro candidato. Entre esta urgencia de estar buscando seguridad y una cierta deuda histórica por los derechos de las minorías, de aquellos que han sido menos favorecidos, que tienen menos privilegios. Y llevamos semanas atrapados en narrativas extremas de comunismo versus fascismo, en etiquetas de un lado y del otro. Y la verdad es que este episodio no es un episodio ni para analizar cifras, ni estrategias políticas. Eh, yo estoy queriendo hacer este episodio y tengo unas notas escritas y por eso me van a ver leyendo en algunos momentos, eh, porque quiero hacer una reflexión. Eso que hay veces por el afán del día a día, el afán incluso del mundo organizacional, corporativo, de la productividad, o el ruido de las redes, como que dejamos de hacerlo. Y es poder hacer también un poquito de gestión emocional. Es un espacio, hoy yo quiero provocar este espacio y generar este espacio para descargar esa zozobra, para ganar un poquito de perspectiva y hacernos la pregunta de qué es lo que realmente importa hoy. Porque ya el juego electoral terminó y las campañas políticas están diseñadas para manipular nuestras emociones, para ayudarnos a sentir cosas, porque la decisión electoral es emocional. Pero viene la pregunta fundamental de, ¿y ahora quién vas a elegir ser tú frente a la realidad del país hoy? Hoy que ya pasó ese ruido electoral y que sí, hay cosas que están todavía sucediendo y seguramente escrutinios y conteos y demás, pero de todas formas la pregunta es vigente. ¿Quién eliges ser tú hoy frente a esta realidad del país? Y yo creo que es importante que miremos de frente lo que nos pasa, porque es completamente normal sentir miedo, miedo por el futuro de las minorías, por el futuro quizás del medio ambiente,
miedo a que quizás el tejido social termine incendiado, como ya estaba siendo incendiado incluso no solamente socialmente, sino a nivel familiar en algunos espacios, personas que decían, dejamos de hablar con familia de toda la vida. Y hay algunas personas que incluso tienen esta sensación como de culpa silenciosa, de algunas personas que dicen, lo escuché decir, que siento que me dejé vencer por el miedo al votar. Y al mismo tiempo vemos que hay fracturas que son evidentes en un mapa de Colombia que se divide entre el centro y la periferia. Lo podíamos ver. El mapa de Colombia divide entre el centro y la periferia. Y que pareciera ser que hablamos idiomas distintos. Incluso nos damos cuenta de que hay una impotencia de ver o intuir la trampa electoral. Escuché de personas que fueron testigos de personas que intentaron hacer trampa en estas elecciones. Y entonces aparece esa pregunta incómoda también que nos rodea, y es, ¿en qué momento perdimos la decencia y la sensatez? La vez pasada teníamos, esas son palabras y una pregunta que se hacía a una invitada que tuvimos aquí en el podcast que fue de A. Salazar, y es, ¿se perdió? ¿Se perdió la decencia? ¿Se perdió la sensatez en estas elecciones? Entonces, nosotros en el ADN Transformador queremos siempre contribuir a los agentes de transformación y queremos tender puentes para que podamos activar nuestro ser protagonistas, protagonistas del mundo que queremos, del mundo que nos soñamos. Y desde ese punto de vista, de alguna manera nos damos cuenta de que las crisis nos revelan quién realmente estamos siendo. Y aparece un peligro aquí en esto que está sucediendo hoy en día, y es el peligro de quedarnos atrapados en la queja, en el juicio o en la parálisis, que ahí es en donde terminamos entregando, resignando nuestra agencia humana, nuestra capacidad de agenciamiento, nuestra capacidad de ser dueños de y responsables de lo que nos corresponde. Y quedamos esperando a que sea una figura allá en el Palacio Presidencial quien realmente asuma la responsabilidad. Caemos en algo que se conoce como el ciclo de la víctima. Y esto no me lo inventé yo, hay un autor en este momento, no recuerdo su nombre, que habla de esto, el ciclo de la víctima. Y caemos ahí esperando a que sea el gobierno el que nos salve. O resignándonos a que sea el gobierno quien lo destruya. Entonces aquí viene una distinción que yo creo que es importante. Es una cosa que yo creo que puede ser tremendamente liberadora y que necesitamos escuchar hoy en día y que yo me la digo a mí mismo y me la repito. Tú no eres tu voto. No importa por quién votaste, si votaste en blanco o si no votaste. Tú no eres tu voto, tú no eres eso. Tu identidad, tu valor, tu capacidad de generar impacto no se quedaron atrapados ahí en ese cubículo de votación o en ese día de la campaña de las elecciones. El voto es una acción técnica de un día, domingo, para ejercer un derecho que tiene que ver con tu ciudadanía. Pero tu ciudadanía, tu ser ciudadana, ciudadano del mundo y tu liderazgo son un comportamiento de todos los días. Entonces, ¿qué me da a mí un poco de esperanza? Porque yo creo que aquí aparece también la posibilidad de ver la luz de la esperanza. Y es que en medio de toda esta tormenta, de todo este caos, también emergen ciertas certezas. Primero que todo, que tenemos instituciones que nos cuidan y que tenemos que cuidar. Es esta posibilidad de que el nuevo gobernante también pueda armar un equipo sensato y que él se rodee de personas que equilibren la balanza. Es pensar en el qué tal que sí, qué tal que este sí puede hacer un buen gobierno. Pero independientemente de eso, que se sale de nuestras manos y nuestro control, es que el cambio real no viene de afuera y no viene de arriba. Eh, Como decía Peter Senge, que es uno de los principales pensadores organizacionales, él decía lo siguiente, y es, los líderes no gobiernan solos. Y eso es cierto. Entonces,
La pregunta creo que no es qué va a hacer el presidente. Creo que la pregunta es qué es lo que nos corresponde a nosotros. Y quizás parafraseando algo que en algún momento dijo Kennedy, y es, no pienses en qué va a hacer tu país por ti, tu nación por ti. Es piensa tú qué vas a hacer por tu país, piensa tú qué vas a hacer por tu nación. Y creo que es donde viene una transición importante y una posibilidad a ser agentes de transformación. Es un llamado a ser agentes de transformación. Y es podernos mover a la acción, salir del modo automático y de la parálisis de ese miedo. Y eso requiere de un acto de rebeldía consciente. Y decía en algún momento también Diana Manrique, que estuvo en este podcast, decía, esa rebeldía requiere de un poquito de indignación. Porque si tú eres un agente de transformación, si tienes una capacidad generativa, que todos la tenemos, de construir el mundo que queremos, entonces tu propósito no queda, no entra en una veda electoral, es decir, no queda censurado por este tema electoral. Tu propósito quizás tiene que ver con responder a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo voy a utilizar hoy lo que tengo hoy para la acción responsable desde mi propio lugar, desde mi propio contexto? ¿Cómo voy a utilizar hoy lo que tengo hoy para la acción responsable desde mi propio contexto? Entonces, algunas preguntas quizás como para que nos autoexaminemos, nos autoevaluemos. Y aquí pues no se trata de buscar una opinión política para responder a estas preguntas, sino mírate hacia adentro y mira a ver qué está ahí con esto. Si tú eres de las personas que cree que hay algo de miedo, si aceptas que el miedo está ahí, pero declaras que no quieres vivir con miedo, entonces quizás ¿cuál es la primera conversación difícil? En tu familia, en tu equipo de trabajo, que tú vas a liderar desde la empatía y no desde la defensiva, que vas a liderar con el ánimo de invitar a que construyamos algo juntos y no a que sigamos dividiéndonos. Y al ver la profunda división entre las regiones en nuestro país y en los puntos de vista de nuestro país, ¿qué tan dispuesta, qué tan dispuesto estás a incomodar tu comodidad para escuchar genuinamente los dolores de aquellos para quienes el resultado del domingo fue y es el peor escenario posible? Considera eso. Para algunas personas, ese fue el peor escenario posible. Y otra pregunta más. ¿Cuáles son esas líneas rojas, líneas quizás morales que tú no vas a negociar? De alguna manera tiene que ver con esta pregunta que yo me hago muy frecuentemente desde hace algunos meses, y es, ¿cómo vas a llevar tus ideales a la acción? ¿Cómo vas a modelar la decencia y la sensatez en tu entorno inmediato a partir de ahora? Finalmente, en esta reflexión que espero que genere valor para ti, yo creo que pasar de la zozobra a la autoría es un camino, y es el camino del protagonista de la construcción del mundo que te sueñas. Y entonces, ¿qué tal si construimos ese mundo desde lo que es posible? Porque nuestro país no se define, y ningún país no se define cada 4 años en una urna. Se define en la calidad de nuestras promesas, de nuestros compromisos, en nuestra capacidad de adoptar el cambio, porque aquí también nos vemos en el proceso de adoptar el cambio y en nuestra responsabilidad como ciudadanos activos hoy en día. Entonces yo te invito a que cuides tu mente, a que gestiones tus emociones, a que focalices tu atención y pongas tu propósito en movimiento. Esto es el ADN transformador.
Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que ojalá compartas este episodio con alguien que quizás necesita escucharlo, que quizás quisiera también poder validar sus emociones y moverse a la acción juntos. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio del podcast ADN Transformador. La pregunta ahora no es si te hizo sentido, la pregunta es qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Si este episodio te aportó, compártelo. Puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si quieres seguir desarrollando tu liderazgo con propósito, suscríbete al podcast.